con la finalidad de que podamos orientarnos en el lado de la observación. Ya, entonces, si este es el esófago, la cabeza para dónde está, para acá. Entonces todo lo que está mostrando de acá, ¿qué lado es? Izquierda. Izquierda. Blanco, izquierda. No, todo esto. Izquierda. Está la cabeza para acá. Entonces lo que está mostrándose acá, ¿qué lado es? ¿Es derecho o es izquierdo? Izquierda. Ambos que tienen. A ver, ¿qué es? Derecho. Si la cabeza está para derecho. Ya que imaginariamente pónganse así para allá. Por eso, claro, derecho. Entonces si yo estoy para allá, ¿qué estoy mostrando? Si me acuesto así, Izquierda, Rubén. a del derecho. Eso ustedes tienen que ver la muestra, porque el examen se puede amarrar acá. Ustedes tienen que decir saco dorsal izquierdo, porque la vista es izquierda. ¿Yo cómo sé que es izquierdo? Cuando no lo veo al abomazo. El abomazo está para la derecha. Entonces, ¿qué veo para adelante? Rumen, retículo. El lomazo está escondido para la derecha y de ahí baja al abomazo. Es lo que se ve de la izquierda. Ya, entonces acá este es el esófago, entra al compartimento más grande, que es el rumen, que en un vacuno es 80%. De ahí pasa a este compartimento que es el retículo, 5%. Estoy hablando de porcentajes de vacuno. Acá hay la abertura rumino reticular. Y aquí el alimento pasa al omaso. Acá también hay un pliegue rumin o retículo omasal. Retículo omasal. Y del omaso pasa al abomaso por el pliegue omaso abomasal. Esta es la región pilórica, acá está el píloro y este de acá es duodeno, la primera sección del intestino delgado. ¿Ya? Entonces eso es para que vean ustedes las partes, cómo están ubicadas desde el lado izquierdo. Ahora vamos a describir de afuera a todas las estructuras. Ya, entonces, si digo de afuera, ¿qué estamos viendo de acá en cuanto a la estructura? ¿Qué sería? Estructura no es partes. La serosa. Es la serosa, la capa externa es la serosa. Entonces, serosa del esófago. Todo esto de acá va a ser serosa del rumen, es serosa del retículo, del omaso, del abomaso y del intestino. Ya, entonces, la capa que sigue después de la serosa, ¿qué es? La muscular. La muscular lisa se comporta siempre en dos direcciones, longitudinales, externas y circulares. Y si necesita el órgano, hay oblicuos. Ya, es la capa muscular. Y la que sigue, la mucosa, eso lo podemos ver por acá, que es la parte interna de cualquier sector de eso. Y eso es lo que vamos a describir también. Entonces, viendo de afuera, vemos la serosa. Entonces, este es el rumen. Y por acá, más o menos, en la mitad por acá, está el surco. De afuera se denomina surco longitudinal. ¿De qué lado? Izquierdo. Y acá hay otro surco, coronario. Como está del surco longitudinal hacia arriba, este es coronario dorsal y este es coronario ventral. Entonces acá está el surco, este de acá se denomina saco ciego dorsal, saco dorsal del rumen. Y este de acá
saco ventral. ¿Quién lo divide? El surco longitudinal. Si acá hay otro surco coronario dorsal, porque este saco dorsal, y acá hay otro surco coronario ventral, se va a comunicar con este saco que está acá. Este sí se llama saco ciego dorsal, porque está en la misma dirección del saco dorsal. Y este de acá es saco ciego ventral, está en la misma dirección del ventral. Entonces eso viéndolo de afuera. Entonces nos pasamos de aquí, como les digo, al retículo por la abertura rumino reticular. Abertura o pliegue, o sea, no es un esfínter que se cierra, sino se queda abierto, pliegue. Entonces al alimento pasa. De aquí pasa al omaso y del omaso al abomaso, con sus pliegues, combinando los nombres. ¿Ya? Pero si a este le damos la vuelta al otro lado, ¿ya? Le damos la vuelta a este lado, entonces este ya es duodeno y se comporta con un lado derecho. Entonces la cabeza, ¿para dónde está? Pues está para acá. Entonces me está enseñando toda esta parte de acá. Entonces ya todo esto es derecho. Entonces este es el rumen, pero del lado derecho. Este es el omaso que le toca estar en esta posición. El retículo siempre está delante del rumen y del omaso pasa al abomaso. El abomaso es una flexura de este tipo así y se va en duodeno. Ya, entonces tenemos esófago, esfínter, cardias. Ya, vamos a jalarlo ahí para explicarlo. Entonces todo este es rumen del lado derecho. Igual tiene su surco longitudinal, pero del lado derecho. Arriba estará el saco dorsal y para abajo el ventral. O sea que hay un coronario dorsal, este es ciego dorsal. Y si hay el coronario ventral, ciego ventral, saco ciego ventral. ¿Ya? Igualito que el otro, solamente cambiamos la ubicación. Entonces el alimento también pasa de aquí al retículo, del retículo al omaso, del omaso al abomaso. Entonces ven ustedes estas partes medias constreñidas, que son los pliegues entre uno y otro. ¿Ya? Pero la diferencia es de aquí en el ovino, este omaso tiene 2% y este de acá tiene 19%, el abomaso, es el estómago verdadero, por eso vemos acá un abomaso grande. Entonces eso ya lo ven con la comparación de los porcentajes. Entonces en un vacuno casi el omaso y el abomaso casi son iguales. Este tiene 7 y este tiene 8. ¿Ya? Y este tiene 5 en el vacuno. 80, 5, 7 y 8. Mientras que en el ovino tenemos 71, 2, 19 y 5. Ah, no, 2. 71, no, este tiene 7, 2 y 19. ¿Ya? Y ahí da los 100. Entonces, ¿por qué hemos dicho que el ovino tiene un omaso pequeño? Y no es grande como del vacuno, una pelota. ¿Se acuerdan? Ya se olvidaron. Es por el tipo de alimentación. Entonces los vacunos están en el valle, donde hay cantidad de agua y comen pasto verde. Entonces ese pasto verde en su aparato digestivo, que es el estómago, hace un tránsito normal, ayudado por el peristaltismo. Pero estos animales, ovino, caprino, su sitio de vida, ¿dónde es? En la altura. Entonces esos animales los botan al campo, ellos buscan por donde sea, comiendo las hierbitas, el lichu, pero no hay agua.
Entonces esa poca agua lo adquieren de los riachuelos, de los manantiales que hay por ahí, ¿no? Entonces son deficientes en agua. Entonces para esto el animal no pierde agua en la orina, nuevamente esa agua se reabsorbe y no deja que se elimine exceso de agua. Entonces para evitar que los ovinos tengan un problema acá en el omaso, este órgano se ha reducido, cosa que el alimento pasa del rumen, retículo, del retículo al omaso. Como no tiene hojas grandes ni un tamaño grande, solamente de paso, ¿no? De paso, pero ya acá no hace ninguna función, pero en el vacuno sí tiene una función porque es más grande. Entonces eso es debido a la adaptación por el tipo de alimentación. Entonces esto es visto del lado derecho. Rumen, retículo, omaso, abomaso. Todo es serosa de afuera. ¿Ya? Y podemos ver los pliegues entre uno y otro de comunicación. Entonces este órgano abomaso hace un giro hacia craneal, da así una curvita acá y baja. ¿Por qué? Porque el hígado está puesto acá. ¿Y el hígado qué tiene que hacer con el duodeno? ¿Qué va a salir del hígado al duodeno? La vesícula. Tiene que salir la vesícula con su conducto biliar. Entonces para eso es esta parte que se va hacia craneal, el duodeno. El esófago está craneal, se va craneal, hasta que desemboque el conducto biliar o colédoco, que viene del hígado. Y de aquí recién se conforma como duodeno descendente. Pues da la curva y sube, se hace ascendente y de ahí vienen las flexuras, las asas del yeyuno, que están ocupando todo el mesogástrico. Ya, entonces esta sección de acá, hasta acá más o menos, está ubicado en el paracóndrio. Y este está en el epigástrico, o que hemos llamado también la región sifoidea, el abomaso. Ya, entonces eso es viéndolo así de afuera. Hoy sí vamos a ver de acá, ya le hemos dado la vuelta a toda la sección para seguirlo la forma que estaba en el derecho. Si el esófago está para la derecha, me está mostrando el lado derecho. Ya, entonces acá vamos a darle la vuelta ahí. Entonces ya esta es la mucosa de los órganos. ¿Esta será mucosa de qué órgano? Del esófago, porque seguimos en el lado derecho. ¿Esta será mucosa? Del rumen, todos del rumen. Es por la ubicación serosa del retículo. Es serosa del omaso y es serosa del abomaso. Entonces sus sinónimos también son panza, bonete, libro, cuajar. Panza, bonete, libro y cuajar. O rumen, retículo, omaso, abomaso. Entonces por los coquitos que tiene, también se le dice red o redecilla, ¿ya? Al retículo. O bonete también, que se conoce en el campo. Entonces ya viéndolo de adentro, la mucosa, tenemos estas partes que son bien pronunciadas, bien pronunciadas. Entonces los surcos que veíamos de afuera, acá se convierten en pilares. Entonces vamos a tener un pilar longitudinal y un pilar que va a ser a la altura de los surcos coronarios. Entonces va a ser pilar coronario dorsal, este va a ser ventral. Y estos de acá, o este de acá que se nota más, va a ser el pilar longitudinal, que está para adentro. Entonces ya como está para adentro, este podemos decir que es el saco dorsal del rumen y este es el ventral.
y por acá con sus coronarios, también son saco ciego ventral, saco ciego dorsal. ¿No? Entonces estas proyecciones que ven acá, estas son pilares coronarios. Ya, entonces, de esa forma miramos la mucosa de adentro. Entonces, ¿qué de particular tiene la mucosa? Papilas. Estas papilas. Entonces, estas papilas son en el vacuno más grandes, estas miden a veces 2,5 centímetros. Esto viene con el más chiquito, tiene hasta medio centímetro, más o menos calculado. Entonces, estas papilas van a servir para absorción. ¿Absorción de quién? De ácidos grasos volátiles. De los ácidos grasos volátiles que degradan la flora ruminal. ¿Quién compone la flora ruminal? Bacterias, hongos. levaduras, hongos, que están mezcladas con el pasto. Entonces el pasto cuando se ingiere, entra y se deposita en este espacio más grande que es el 80%. Entonces ahí se macera y se fermenta. Y por la acción bacteriana a las partículas de fácil degradación los convierten en ácidos grasos volátiles. Y esos son los que se absorben por estas papilas. Por eso que todo el rumen internamente está con papilas para hacer ese trabajo. Y son más grandes porque aquí está el pasto más cantidad de tiempo. ¿Ya? Acá está más tiempo. Entonces, una vez que se absorben esos ácidos grasos volátiles por acción de la flora ruminal, ¿a dónde se van? Estos se absorben vía venosa. ¿A dónde se van? Es estómago. Entonces todo lo que se absorbe del estómago, ¿a dónde va? ¿A dónde se va? Es igualito que el camino. Solamente que acá es de otra forma el estómago. Hemos dicho que hay 4 órganos que forman una vena que va a entrar al hígado. ¿El hígado? ¿Qué se pone? ¿Cómo se llama? Vena porta, pues. La vena porta. La vena. Toda la absorción de estómago, intestino delgado, intestino grueso, páncreas y vaso son vena porta. Pero acá es la absorción vía papilas. Entonces las papilas están igualito con sus capilares arteriales que van a dar nutrientes y oxígeno para que vivan estas papilas, las células de las papilas. Pero la función es a ese capilar entrar los ácidos grasos volátiles. Como ya entraron al capilar, el capilar lo lleva, pero compuesto que es la sangre. Y esa sangre entra al hígado. ¿Ya? Eso es lo que sucede acá. Acá está un tiempo, unas 4 horas, macerándose y va pasando paulatinamente al otro compartimento. Pero el rumiante tiene acá un depósito que se llama atrio, que está cerca a la desembocadura, en esta dirección, del esófago, el atrio. Entonces en este atrio, como los pilares del diafragma se juntan y se relajan, la pastura sube o baja, y de los sacos ciegos también se mueve. Quiere decir que todo internamente está en un movimiento. Eso se llaman los movimientos ruminales. ¿Cuántos son? De 3 a 5 cada 10 minutos. Entonces tú te pones con un estetoscopio en el flanco. Entonces, esos son los movimientos ruminales. Tiene pues su sonido característico, ¿no? Que uno tiene que saber escucharlo para que lo compares de un animal sano que tiene movimientos normales con uno que está alterado, ¿no? Entonces uno tiene que
llevarse un patrón. Entonces eso tienes que estar ahí 10 minutos y contar. Un movimiento, 2 movimientos, 3 movimientos. Este vacuno está funcionando bien su rumbo. No, si no hay contracción, quiere decir que acá no hay fibra. Y la fibra es lo que estimula los movimientos ruminales y la absorción en las papilas. Entonces, si tú no detectas esa cantidad de movimientos, que es fisiológicamente normal, quiere decir que hay una falla en su alimentación, bajo en fibra. Y un vacuno mínimo tiene que tirar 17% de fibra. Entonces, eso lo da todo este asunto de acá del rumen. Movimientos ruminales, absorción de papilas y cuántos son por cada tiempo. El pasto grosero grande, que todavía no ha sido bien masticado, se deposita acá. Y por estimulación nerviosa, este atrio se comprime y llega a la parte anterior del esófago y lo llena acá. Entonces acá viene un movimiento antiperistáltico, es que comienza a contraerse de abajo para arriba. Entonces al bocado que está acá lo hace caminar desde este sector hasta la boca. Primero llega a la parte final del esófago y ahí hay un esfínter que se llama faringo esofágico, esfínter del esófago. Entonces ese se abre y lo bota como una bocanada a la cavidad bucal. Entonces ustedes tienen la precaución o la inquietud de irse a mirarlo a un vacuno que está rumiando, van a ver, se hace así, como un eructo. Entonces llega a la boca el bocado y comienza nuevamente a masticarlo de 45 a 50 veces. Entonces ahí él lo suaviza al pasto que entró primero grueso, lo suaviza. Como es masticación, hay de nuevo insalivación. Y una vez que ya está suavecito, después de las 45 o 50 masticadas, lo deglute. Entonces lo pasa, ¿no? Pasar un alimento, pero su nombre técnico es deglución. Baja por el esófago y ya no va a caer al atrio, ni va a caer al rumen, va a caer por un conducto que está acá. Es un canal, vamos a ver acá, que se forma. Se forma así, el otro se ve más bonito. Este es el otro lado. Este se forma así, como un canal. Y se llama surco reticular, porque está en el retículo. Entonces ese alimento que ya está regresando ya no cae ni al rumen ni al retículo. Por este surco agarra y cae al... ¿Qué órgano es este? Al lomazo, cae al lomazo, por este surco. ¿Ya? Ven ahí de cómo se forma. Ahí está así y se tiende a cerrar, a hacerse círculo. Entonces ese alimento cae acá. Y así se va desplazando todo el alimento grosero que estuvo en el atrio, Entonces, este y este de acá siguen macerando y sigue absorbiéndose. Cuando las partículas ya más pequeñas pasan acá, quiere decir que no han regresado a la boca para la rumia. Entonces son partículas ya que están más desmenuzadas. Después los alimentos, una vez que están acá están las hojas o pliegues del lomazo, ¿no? Bastantes pliegues hay acá. Por eso que su nombre de este es libro o librillo, o mazo o librillo. Y ven unos puntitos blancos ahí. Estos también son papilas, pero de tamaño pequeño. ¿Ya? En el retículo, que su característica es como hexágonos, y dentro de ese hexágono todavía hay una subdivisión, también tienen internamente papilas. Entonces estos de acá, rumen, retículo y omazo,
sirven para absorción de ácidos grasos volátiles por las papilas. ¿En cuál se absorbe más ácidos grasos volátiles? ¿En cuál compartimento? Y el rumen. Rumen, el retículo, en el omaso. Acá, pues, si ves, en primer lugar es más grande. En segundo lugar, una papila de acá es más grande que esta. Y estas de acá todavía son más grandes que esta, ¿no? Entonces, esa es la absorción. Entonces, el alimento ya se encuentra acá. Y por este pliegue, omaso, abomasal, el alimento pasa al abomaso, que es el estómago verdadero. Entonces, la descripción dice que el lado del pliegue, acá está la región de glándulas cárdicas, lado del pliegue, entre el omaso y el abomaso, acá. Todo este es región gástrica, o sea, región fúndica. Y este de acá es región pilórica. Entonces, la cárdica y la pilórica secretan mucus, para que cubra la mucosa contra el ácido clorhídrico que van a secretar las glándulas fúndicas junto con pepsinógeno. Entonces ya se hace una digestión igualito con el canino que hemos explicado. Y acá el alimento está un par de horas, un poquito más, y de ahí pasa de la región pilórica por el cardias al duodeno. Bueno, acá ya no se ha podido dar la vuelta, se quedó ahí atascado. ¿Por el cardio? No, esto es píloro. Píloro. Porque es región pilórica, píloro, y continúa duodeno. Entonces, píloro. Un lapsus. Ya, entonces eso es viéndolo por adentro. Y como les digo, si el omaso está en este sector, quiere decir que está visto desde la derecha, de la derecha. Ya, y acá tenemos otra muestra que está de la izquierda, ¿no? Entonces el abomaso está escondido, está debajo. Ahí. Entonces igual tenemos acá mucosa, todo es mucosa interna. Entonces acá sí podemos ver también las papilas. Miren que aquí es más grande todavía que en la otra. Entonces estas papilas se estimulan cuando más temprano comienza la cría a ingerir pastura. Estas papilas desarrollan más. Esa es la característica que han hecho en estudios de investigación. Entonces estas papilas desarrollan cuando más antes se le dé a la cría heno de alfalfa, o sea, de un buen pasto, pero no verde, porque el pasto verde tiene parásitos, entonces se le puede infectar a un animal tierno. Entonces le da heno y su respectiva agua inmediatamente después del destete. Entonces tiene igual ahí su surco longitudinal, que lo podemos ver en este caso sería, o su pilar de adentro, pilar izquierdo con saco dorsal, ventral, y por acá están sus sacos ciegos. Igual la descripción que hemos hecho. Y de acá el retículo, que ahí se ve más clarito, con sus pliegues de más o menos, en este caso serían unos 2 milímetros de alto. Internamente algunos tienen otra división interna. Y los puntitos son también papilas, así como acá. Entonces estas papilas sirven para absorber. Igual acá las otras papilas del omaso. Están todos los pliegues, uno sobre otro. Entonces el alimento se coloca entre estos y estos están moviéndose. Y a medida que se mueven, van pasando al abomaso. Pero como están degradándose acá por las bacterias ruminales, inmediatamente los ácidos grasos volátiles absorben. Ya, acá les decía, no, este lo han cortado un poquito más afuera.
Entonces este se nota más el surco, ¿no? Se nota más el surco. Entonces se forma como un canal. Entonces ya el alimento que baja de la rumia cae directamente al omaso. Y también se describe un surco retículo masal, o sea que lo continúa hasta el abomaso, ¿ya? Según el tipo de alimento o el tipo de líquido que se esté dando. Entonces a los vacunos, cuando se les administra antiparasitarios, se les da con una botella, ¿no? Entonces, son con administración vía oral. Entonces ese antiparasitario, cuando siente la mucosa que viene líquido, se forma este canal reticular, canal omasal, y el medicamento resulta llegando al omaso directamente, ya no cae al retículo ni al rumen ni al retículo, por este surco, pero se llama surco reticular, como un canal esófago, omaso y abomaso. Ya, pero hemos visto ahí en la exposición que les hice en la clase los parásitos que están en este órgano, ¿no? Acá está el parampistoma y la enfermedad es parampistomosis. Entonces se agarran y se fijan en la mucosa. Entonces, cuando están un grupo de parásitos ahí, estas papilas desaparecen y se prenden de la mucosa, y como la mucosa está en contacto con la submucosa que tienen los vasos sanguíneos, ahí están alimentándose los parásitos. Son específicos de rumen. Entonces, como hemos dicho que no puede llegar un medicamento acá, entonces ¿cuál es la alternativa para matarlo al parásito que está acá? Intramuscular. Una inyección intramuscular. Entonces la sangre lo va a llevar a la mucosa del rumen, y ahí capta esa sangre con antiparasitario el parásito. Entonces los antiparasitarios tienen la cualidad de bloquear sus cualidades enzimáticas de los parásitos. Atacan a las mitocondrias, atacan al aparato de Golgi. Entonces internamente su organismo de ese parásito se bloquea. Entonces el parásito ya no tiene cómo seguir su vida normal, ¿no? Con todo ese bloqueo de esas estructuras celulares, y termina muriendo. Entonces ese es el bloqueo que hacen los antiparasitarios, la mayoría de ellos. Ya, entonces el cardias más o menos está acá, al final del esófago, pero acá le llamamos región cárdica en el pliegue de los dos, del omaso y el abomaso, acá. Y el otro sector, acá donde se constriñe, está el píloro, y este asunto de acá sería la región pilórica. Y acá la cárdica, la mucus, y lo de acá, ácido clorhídrico con pepsinol. Entonces acá también mienta que la mucosa del abomaso no tiene pliegues, así como del canino, ¿no? Así esté vacío, no tiene pliegues. Entonces es un poquito más liso. Entonces todo eso es la parte interna del estómago del rumiano. Comparándolo con un vacuno, solamente es el volumen, el tamaño. Entonces ya una vez que esto entra al mercado, lo sancochan y lo venden por porciones, kilos, lo que quieras. Así que hagas la panza.